voy a tratarlo de hacer el lunes, porque el lunes creo yo que podríamos terminar programa. De todas maneras, les quiero comentar que el fin de semana voy a pasarles unos casitos sencillos. Los primeros casos van a ser sencillos. Y algún otro complejo para que los vayamos trabajando como un repaso. Acuérdense que el examen, y eso lo voy a poner acá, el examen final consta de 35 puntos, de los cuales 20 son casos, 4 casos de 5 puntos cada uno y 15 puntos de preguntas directas. La diferencia casi es que las preguntas directas solo son literalmente preguntas directas. Ustedes lo buscan en su código o qué sé yo, o se acuerdan y la contestan. Ahora, los casos sí ustedes tienen que responder las preguntas de cada caso con una base legal. Eso significa con el artículo donde ustedes se amparan. Ese es el examen final del 27. Habiendo ya empezado nuestra clase proyectando, vemos que el título que tenemos, estábamos viendo la indemnización, ¿se acuerdan? Y les dije que estudiaran el 82. Pero para hoy, nuestro tema es el salario. ¿Qué es el salario? Es el dinero, la prestación que yo recibo por mi trabajo. El salario es la cantidad de dinero que me pagan a mí semanal, mensual, quincenal, etcétera. Hasta ahí, no pasa de mes. El salario lo más que puede ser es mensual. No pueden decirme tu salario va a ser de 40,000 anuales y te lo pagamos una vez al año, porque vamos a leer en la ley que no se puede eso. Tiene que ser lo más mensual. Y ya de hecho todos están acostumbrados a que el salario sea así. Y toda vez nos han firmado un contrato donde el salario es tanto, generalmente pues no se tardan en pagar, ¿verdad? Nos pagan en el momento que nos han ofrecido y todos pues tenemos un presupuesto y sabemos que en tal momento nos van a acreditar nuestro salario. Ya casi no se paga en cheque ni en efectivo. Algunas veces sí se paga en efectivo porque pues hay varias razones. La empresa recibe mucho efectivo y no quiere irlo a depositar y dar cheques. Y número 2, lo más importante, la gente no tiene ni tiempo de ir a hacer colas a los bancos. Entonces el salario pues se los dan en efectivo. Aquí vamos a estudiar cómo se integra el salario. Eso dijimos antier, ¿verdad? El salario no solo es el salario base que uno tiene. Uno de repente tiene comisiones, de repente tiene horas extras, ¿verdad? De repente y así. Y vamos a ver cuál de todas esas prestaciones sí es salario. Por ejemplo, las propinas. Vamos a ver si la propina que recibe la mesera que me atiende es salario o es qué es, ¿verdad? Y qué son las ventajas económicas. Entonces, para ir avanzando, vemos el concepto de salario. Yo particularmente, ahorita denme un segundo, buscaría de una vez mi artículo 88. Por favor, busquemos el artículo 88. Porque para nuestro examen del 88 al 93 es que vamos a estudiar. Aquí lo voy a poner, miren. Ahí ponen otra pestañita ustedes, ¿verdad? Para entender que tienen que estudiar estos, porque de aquí pueden venir algunos preguntas o casos. Quedamos, ¿verdad? Que puedan entrar el código. En el código pueden poner sus chivitos en las partes importantes, en las partes aledañas, en las partes que ustedes consideren, porque no pueden entrar sus cuadernos, ni sus computadoras, ni sus celulares, pero en los códigos, si ustedes han puesto, por ejemplo, este concepto de salario, porque si ustedes ven el artículo 88, la definición es diferente.
Yo si les pregunto qué es salario, me pueden contestar cualquiera de las dos. Solo necesito que me digan qué es salario. Pero para nuestra clase tenemos que ver la definición o concepto, la definición del concepto de salario. En realidad salario es el concepto y la definición es lo que vamos a leer ahorita. Entonces, por salario se entiende cualquier prestación, fíjense, lo que sea que le den a un trabajador a cambio de su trabajo. Todo lo que el trabajador recibe de su patrono es a cambio de trabajo, no le está regalando nada. Esto lo vimos antier. En el nuevo esquema laboral, el empleador no da prestaciones secundarias sin que las mismas caigan dentro del concepto de salario. O sea que cuando me dicen a mí, te vamos a dar un vehículo, ese vehículo no es su salario, pero sí tiene un cierto concepto que es por mi trabajo y tiene un valor como que fuera una prestación. Eso es lo que vamos a ver más adelante. O sea, todo lo que son prestaciones secundarias que le dieron el bono 14, que le dieron el bono de aniversario, el bono de cumpleaños, todo esto es salario. La etimología, historia, y esas son las cositas que quisiera que pusieran a la par ahí de la presentación. Salarium viene del latín forma de reconocer pagos y sueldo viene de la soldada, que era el pago que recibía la tropa en guerra. Ustedes saben que en guerra o no en guerra, los soldados de todas maneras reciben algún dinero. No es mucho. ¿Por qué no es mucho? Porque se les da, hay muchas razones, pero porque se les da, la verdad es, la justificación es que es porque se les da comida, se les dan los uniformes, se les lavan los uniformes, se les da donde dormir, etcétera. Entonces, por eso el sueldo soldada, el pago que recibe la tropa es bajo. De la misma manera, no estoy completamente informada, pero he entendido que la Iglesia Católica, los sacerdotes, tampoco tienen un salario porque ellos forman parte de la iglesia, pero tienen que tener algún dinero para tomar un bus, para algún gusto, ir a tomar un café una tarde, o sea, no para vivir porque a los sacerdotes se les da comida, casa, se les da estudios, viajes, bueno, supuestamente todo lo que necesitan, pero no todo se les puede dar, entonces se les da una cantidad de dinero que tal vez no es ni siquiera el salario mínimo, pero en aquel tiempo se llamaba soldada y ahora se llama sueldo. De ahí viene la palabra sueldo. ¿Y cómo más se llama el salario? Se llama paga, estipendio, mesada. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos, verdad? Les daban su mesada. Jornal, remuneración, emolumento, retribución. No estamos hablando de honorarios, ni asesoría, ni corretaje. Todo esto, pues con que lo apunten por ahí, son temas que en derecho se profundizan más, en la facultad de derecho o con las maestrías, etcétera. Aquí no vamos a profundizar, pero recordemos que la vez pasada estuvimos hablando que cuando uno le pagan honorarios, eso no es salario. Eso ya es un servicio profesional y uno pasa una factura o un servicio técnico. Entonces, ahí no tenemos ningún derecho laboral. Lo que tenemos es un contrato y si vamos a faltar, pues decimos, mire, tengo que faltar, si no, no vamos a tener un salario, etcétera. Eso es aparte, eso no es un trabajo. Y aquí lo dice claramente, se excluyen los términos honorarios, asesoría, corretaje. Si vamos a nuestro código de trabajo, el artículo 88 nos dice, salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Entonces, es una retribución. ¿Quién la paga? La paga el patrono. ¿Quién la recibe? La recibe el trabajador. ¿Y por qué está dándole dinero uno al otro? Es en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, hay excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por este. Casi no hay excepciones legales porque nadie puede trabajar sin que le paguen, pero algunas veces que hay una calamidad,
o que hay una huelga, o que hay una enfermedad. Cuando yo les dije que cuando hay una enfermedad uno debe de acudir al ICS, el patrono no paga. Esas son las excepciones. Cuando el ICS absorbe, el patrono no paga. Cuando hay una calamidad y el Estado decreta que se suspenden los contratos de trabajo, no le pagan a uno. Recuérdense, eso nos costaba mucho explicarlo antes de la pandemia. La gente no entendía porque nunca habían tenido una calamidad. Yo viví el terremoto del año 76, era niña. Ahora mis abuelos, mis padres recuerdan todo lo que pasó con el terremoto en 1976. Y ahí lo mismo. O sea, ahí la gente se quedó incomunicada. Se recuerdan, no habían celulares, no habían televisión, muy poco, pero no funcionaba la energía eléctrica porque se habían venido las torres de transmisión o los postes de la distribución de energía. Entonces, quedamos incomunicados. Eso sí me acuerdo yo. Ahora, mis papás sí sufrían porque no tenían salario. Se suspendieron los contratos, nadie iba a trabajar. Y luego también mi mamá sufría porque para darnos de comer todas las tiendas, mercados, casi no habían supermercados, estaban cerrados. Entonces yo sí sabía, cuando me explicaban que en tales épocas no se paga el salario, yo sí lo entendía. Pero los millennials, no, miren, yo he dado clases desde el año 97, no entendían nada, no entendían por qué es eso de calamidad. Hasta que llegó la pandemia y ustedes ya van a ser de aquellos abuelos que le cuenten a sus nietos cómo fue. Y tal vez eran más chiquitos, pero sí se acuerdan bien que de repente al papá no le pagaban, de repente a la mamá no le pagaban y empezaron los problemas económicos de las familias, ¿verdad? Pues igual, esas son las razones por las cuales a veces no se paga el salario. Sigamos, el cálculo de esta prestación para efecto de su pago puede pactarse, miren, por unidad de tiempo, o sea, por mes, por quincena, por semana, día u hora. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos pagan por hora, verdad? Ay, hoy trabajé 4 horas, 5 horas, hoy trabajé 10 horas, ¿verdad? Porque es durísimo. Entonces les pagan la hora trabajada, no les pagan por mes ni por quincena a la mayoría, pues no estoy hablando de todos, pero le dicen, bueno, va a estar usted en tal trabajo y se le van a contar las horas que hizo. Y si se enfermó y todo, no se le paga nada. Ellos tienen el derecho de hacer esas sus leyes, ¿verdad? Pero en general en Guatemala se paga por quincena o por mes. En algunos casos es por semana. Número 2, por unidad de obra. Eso significa, fíjate que lo que tienes que hacer es trabajar. Te vamos a dar que marques, te vamos a dar séptimo día. ¿Se acuerdan que hablamos del séptimo día? Que no siempre es domingo, ¿verdad? Todo te vamos a dar, pero lo que tú tienes que hacer es hacer muebles, porque vas a trabajar en una empresa de hacer sillas. Y todo el día, haciendo sillas, ¿verdad? Y por supuesto que hay metas, ¿verdad? Sí, tú tienes que elaborar 2 sillas al día. No puedes menos. Y si hace menos, mira, no estamos satisfechos, despido de directo. Justificado o injustificado. Vamos a ver. Ya vieron cuántos temas hemos visto ya en clase, ¿verdad? Número 3, por participación en utilidades, ventas, cobros que haga el patrón. Estos se llaman comisiones, ¿verdad? Tú tienes el salario de mínimo, que está ahorita rondando ya los 3,000 quetzales. Pero, tu verdadero salario va a ser de cuánto vendas. Un 2% de todos los productos de tienda de barrio que tú vendes. Tú vas a llevar gaseosas, Tortrix, Doritos, bueno, vas a llevar chicles, dulces, todo en el camioncito. Y vas a ir vendiendo por todas las tiendas de barrio de la zona 17 o de Villanueva o de Villahermosa, bueno. Y entonces al mes te vamos a hacer un cuadre de cuánto vendimos todos. O sea, la empresa vendió 40,000 quetzales en todo esto y tú tienes el derecho del 2% de eso, ¿verdad? Que son 800 quetzales. Entonces, tu salario y entonces ya sube, ¿verdad?
Antes, esos 800 no los incluían en bono 14 y aguinaldo, es lo que yo les digo a ustedes. Hoy por hoy todo eso es salario porque la ley es bien clara. Aquí en el 88 que estamos viendo dice, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Y luego dice, en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrón. Entonces, si en un caso yo les digo, fíjense que a la persona, Lucas Albizú, le dijeron que le iban a dar un camioncito para llevar a las tiendas de barrio todo el dinero, todo el producto. Y entonces él resulta que vendió, en vez de los 20,000 que se percibían, vendió solo 1,000 quetzales en todo el mes. Entonces el patrono le dice, mira, con 1,000 quetzales, todo lo que gasté de gasolina, más que se me echó a perder tantos jugos, tantos. Entonces aquí lo que hubo fue pérdida y solo vendiste 1,000. Entonces yo te voy a aplicar a ti la pérdida en tu salario porque eso no puede ser que no hayas vendido y hasta se me ha echado a perder la mercancía. Y la ley dice, en ningún caso el trabajador debe asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrón. Otro caso, el camioncito lo asaltaron y se llevaron todo el producto. No es correcto que del sueldo el patrono le deduzca al trabajador todo el dinero que le robaron o toda la mercancía que se llevaron. Eso no solo no es correcto, es ilegal. Entonces tengamos bien claro este artículo 88, por favor, pongan pestañita y subrayen en su código, por favor, ahí con amarillo, para que lo veamos bien. El artículo 88 lo podemos ver nosotros y luego vamos a seguir leyendo los otros artículos que ya dijimos que tenemos como parte de nuestra clase. Yo, déjenme ver nada más cuánto del... Ahí estamos. Yo les quiero pedir favor que en casa ustedes lean esos artículos. Esos artículos son claros sobre el tema del salario. Y vamos a leer el 89. Yo quiero pedir favor que alguien me haga de leer el artículo 89 del Código de Trabajo. Me encargo, señor. Muchas gracias. A ver, 89. Artículo 89. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se debe tomar en cuenta la intensidad. Ajá. Yo no escucho, Samuel, no sé si los demás. ¿Escuchan? No, licenciada. No. Samuel, ¿será que está ahí? ¿Alguien más que me haga favor de leer el 89? Por favor. ¿Está Fátima? Sí, aquí estoy. ¿Lo tiene a mano el 89? Sí, aquí lo tengo. Por favor. Dice, artículo 89, reformado por el artículo 3 del decreto 6492. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. A trabajo igual desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa. También iguales corresponderá al salario igual, el que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En las demandas que entablen los trabajadores relativas a la, a la discriminación salarial por razón de sexo,
queda el patrón obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. Pues déjenme ver nada más que tengo aquí. Ya. Pues bien, entonces esto es importante, hay que tomar en cuenta si tenemos un clima muy cálido, muy frío. En Guatemala, ejemplo, el Petén, que ahorita dice que está a 42 grados. Tenemos que tomar en cuenta el salario porque las personas están trabajando en una situación de riesgo por su salud, ¿verdad? Entonces, luego el artículo 90 es el que nos dice, el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. La pregunta, y ese no va a ser un caso, la pregunta va a ser, ¿en qué moneda voy a pagar el salario? Y ustedes tienen que contestar en quetzales. Sabemos bien que ahora hay una ley de libre negociación de divisas que permite utilizar monedas extranjeras, pero el Código de Trabajo nos dice que el salario debe ser en quetzales. Luego dice, se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en un máximo cuando las órdenes de pago solo sean canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. Es decir, no se puede decir, yo voy a pagarle a usted en un cupón de tal supermercado. No, no se puede. Y luego, vamos a ver, es entendido que la prohibición no comprende la entrega de vales, fichas u otro medio análogo de cómputo del salario, siempre que al vencimiento de cada periodo de pago el patrono cambie el equivalente exacto de unos u otros en moneda de curso legal. Denme un segundo, solo voy a traer un vasito de agua, permiso. Muy bien, continuemos. Luego dice, fíjense, y aquí vamos a tocar un tema muy importante. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrono haga el suministro a precio de costo o menos. Y luego, bueno, voy a referirme a este tema. Los trabajadores campesinos y a veces en el trabajo doméstico. Ustedes saben que el código de trabajo no lo vamos a ver en clase porque pues la clase de derecho laboral duró un mes, ¿verdad? Pero las trabajadoras domésticas, ese es un contrato de trabajo regulado en el Código de Trabajo. Ese es un contrato muy especial que tiene su protección, por decirlo así. Las trabajadoras domésticas tienen derecho a un salario mínimo también. Ahora bien, ¿quién paga un salario de 3,000 quetzales a la trabajadora? Yo creo que muy poca gente. Yo sí sé que hay muchas que ganan hasta 4,000, 5,000 quetzales. Entonces, en los juicios laborales, las patronas, porque generalmente son amas de casa, las patronas de ellas, llegan y dicen, bueno, lo que pasa es que yo le pagaba 2,000, pero el resto consistía su alimentación,
yo le llevaba jabones, pasta de dientes, porque ella me decía, yo no los puedo comprar, y entonces así estábamos bien, y el resto hasta llegar al salario mínimo es de comida que yo le doy. Y sí he escuchado casos donde la patrona le dice a la trabajadora doméstica, o trabajadora a domicilio, le dice, bueno, yo sí le voy a pagar el mínimo, pero no le voy a dar alimentación, ni le voy a dar jabón, ni pasta de dientes, ni ninguna ropa, ni sábanas, nada. Todo eso lo tiene que comprar usted, y ahí sí le voy a pagar en dinero del mínimo. Lo hacen mucho los extranjeros, porque los extranjeros pasan comprando comida, vienen aquí por algo, ¿verdad? Y pasan comprando comida y no desayunan nada. Bueno, tienen otro ritmo de vida y otra alimentación que de repente a la trabajadora a Bueno, domicilio señor, no le gusta. se me fue el internet. Sí, Samuel, ya avanzamos, muchas gracias. Oye, Fátima nos hizo favor de leer. Entonces, decíamos que la trabajadora doméstica tiene esta característica, que la patrona o patrono dice, yo le doy 2,000 quetzales de salario, 2,500, y el resto constituye su alimentación o el agua que usa. Bueno, eso se va a discutir a un juzgado. Lo que sí es cierto es que a la hora de indemnizar a la trabajadora, lo que la ley exige, de acuerdo al criterio ya de Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, es que se le debe indemnizar sobre el salario mínimo, ¿ya? En un país donde la patrona ni siquiera indemniza. La verdad es que la ley lo que dice es que debemos indemnizarla sobre el salario mínimo que exista. No tenemos tiempo ahorita de ver cuál fue el salario mínimo que se estableció en el mes de diciembre del año pasado. Pero como les digo, pongamos como base 3,000 quetzales solamente para efectos de la clase, ¿verdad? Entonces, el trabajo de los trabajadores campesinos, tal y como lo dice acá, es lo mismo. O sea, uno puede pagar un 30% en los útiles de consumo diario que él necesita, porque como no tiene el dónde comprarlos o tiempo para adquirirlos, uno se los lleva y se le deben dar al costo, ¿ya? O sea, si uno tiene 40 trabajadores, es evidente que lo que yo compro es un gran paquete de pasta de dientes, y eso lo divido y ese es el costo. O sea, yo no se lo debo revender a él a lo que vale el supermercado, sino que debo conseguir precios más favorables para él. Y bueno, vamos a ver aquí solamente un tema de la presentación. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Bueno. Y vamos a ver aquí más adelante. Si ustedes ven, quité unas diapositivas porque ya no nos da más tiempo el programa, pero estamos agregando también diapositivas, ¿verdad? Denme un segundo que voy a buscar lo que estoy buscando.
Bien, ya lo logré. Vamos a ver entonces. Voy a presentar aquí el temita que viene a continuación ahí en el artículo. Y entonces, aquí estamos. El tema es ventajas económicas. Y el artículo 90 nos dice, ¿qué nos dice el artículo 90? Asimismo, estamos hablando del quinto párrafo, ¿verdad? Las ventajas económicas, que es el título que acabo de poner en la clase. Asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituyen el 30% del importe del importe total del salario de venga. Bueno, aquí voy a escribir algo y ustedes, si quieren, lo van poniendo. Por favor, mientras yo escribo también, ustedes subrayan con verde, rojo, amarillo y azul esa última parte que nos habla de ventajas económicas. Y aquí voy a escribir y luego lo voy a explicar. Porque como les decía hace un tiempo, tal vez si un tema debió haber sido de clase presencial, debió haber sido derecho laboral, porque ahí a mí me gusta poner en el pizarrón, escribir, hacer presentaciones como esta, pero estar enfrente viéndoles a ustedes la cara, porque esto es muy importante que lo vayan comprendiendo con las clases que uno da. Ya después ustedes leen y leen, pero no es lo mismo, porque el código ya vieron cómo es de inmenso, ¿verdad? Entonces, yo voy a escribir acá y después explico. Entonces aquí lo estoy poniendo. Constituyen ventajas económicas las prestaciones extras consistentes en vehículo, teléfono celular, gasolina, etcétera, que se da a un trabajador. Entonces, volvamos a explicar acá. Si en la empresa yo tengo un puesto de subgerente y me despiden, entonces a mí me pagaban 10,000 quetzales. Entonces yo les digo, bueno, pero a mí me daban carro y ahora voy a tener que comprar el mío. Me daban celular y ahora lo voy a tener que pagar yo. Ellos me lo pagaban. Me daban gasolina. Me daban café, me daban té, me daban un montón de almuerzos. Me daban todos los desayunos. Entonces, ¿qué? Y ahora voy a perder todo eso. Entonces la ley dice, eso es dinero. Eso es salario. A la hora de indemnizarme no me van a dar 10,000 quetzales por mes, por año. Que se acuerdan que la indemnización es de un mes, el equivalente a un mes de salario por año trabajado. ¿Será que me van a dar 10,000? Si yo tenía todo esto, y ese sería un caso. Si yo ganaba 10,000, pero me daban teléfono celular, me daban vehículo, gasolina, todo eso, yo de repente alguno de ustedes, su papá o mamá ha estado en una de esas situaciones, entonces uno dice, no, porque yo tenía todo eso, no me tienen que indemnizar sobre 10,000. Me tienen que indemnizar 30% más. Mire, y aquí sí, es una de las pocas diapositivas que vamos a subrayar. Vamos a ver si me lo permite aquí. Sí, ahí estamos. Miren, la voy a subrayar porque esto sí es muy importante. Entonces ya no va a ser sobre 10,000, sino que díganme ustedes sobre cuánto, que ustedes son los matemáticos. 10,000 más 30% de 10,000, pues, ¿sí?
Vemos cómo estamos con nuestra clase que ya la tenemos que terminar. No me refiero al día de hoy, me refiero al programa. Esto lo vamos a dejar para platicarlo el lunes. Ustedes me van a valorar. Aquí vamos a ponerlo como ejemplo. Mire, vamos a ponerlo aquí y ustedes me van a hacer este trabajito. Esto lo vamos a resolver el lunes, porque el lunes vamos a ir con nuestro programa, pero también vamos a empezar los casos que yo les voy a pasar en el fin de semana. Entonces, voy a salirme un poquito solo para que me vean aquí un poquito, miren. Gadeli Gardenia Jiménez, platíqueme. ¿Está ahí? No levante la mano. ¿Sí? ¿Fue error? Sí, licenciada. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, quiero explicarlo aquí nuevamente. Las ventajas económicas es un término legal, que si usted ganaba 1,000 quetzales, digamos, si una trabajadora del servicio a domicilio doméstico, la trabajadora doméstica, ganaba 3,500 quetzales mensuales. Hay lugares, les dije yo a ustedes, que sí ganan esas cantidades. Puede ser una embajada o bueno, tal vez puede ser un lugar diplomático o una casa muy grande. Entonces, esta trabajadora ganaba ya 3,500, que es más del salario mínimo. Cuando ella se va a pelear al tribunal, ella definitivamente va a decir, en el segundo, ella definitivamente va a decir, miren, yo ganaba 3,500 más las ventajas económicas, porque a mí me daban desayuno, almuerzo y cena, me daban televisión, me daban café, me daban todos los transportes cuando yo me iba al lugar de donde yo soy, ellos me pagaban los transportes. Ahí se consolida este término que se llama ventajas económicas. Ahí se consolida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le tienen que pagar a ella los 3,500 más el 30% de ese salario, ¿verdad? Lamentablemente, jóvenes, en el examen no pueden entrar calculadora. O sea, perdón, porque yo creo que ese es un útil utensilio que ustedes desconocen que exista, salvo que exista en su celular. Ahora, si de casualidad ustedes conocen ese bien arcaico del siglo XX que se llama calculadora, pueden entrar calculadora, pero no celular. Denme un segundito aquí, que estoy viendo un problemita que tengo. Entonces, por favor, ¿por qué necesitamos usar calculadora? Porque este cálculo es el que ustedes me van a tener, ese es uno de los que me van a tener que hacer. Pídansela a su mamá, tal vez, o a su abuelita, porque ahorita me van a hacer ese cálculo. Si la persona, no ahorita, eso lo vamos a dejar también. Si la persona trabajadora doméstica va y se queja porque la indemnizaron sobre 3,500, seguramente el juez va a decir que sí tiene derecho al 30% más. Entonces ustedes tienen que hacer una operación matemática para encontrar el 30% de sus ventajas económicas, porque haberle pagado sus pasajes era una ventaja económica. Haberle dado desayuno, almuerzo y cena era una ventaja económica. Entonces, la ventaja económica es un tema muy importante que ustedes deben saber y conocer en el derecho laboral. Entonces, volvamos a tomar aquí en cuenta las ventajas económicas. Voy otra vez. Lo dice el artículo, lo vamos a poner aquí, lo dice el artículo
Permítanme. Perdónenme, ya se me perdió. 90. 1, 2, 3, 4, quinto párrafo. Vale. ¿Qué es ventajas económicas? Vuelvo a explicarlo. Constituyen ventajas económicas las prestaciones extras consistentes en vehículo, teléfono celular, voy a poner aquí, pasajes, gasolina que se da a un trabajador. Se entiende que como no puede medirse exactamente cuánto se está dando en dinero, se valorará con el 30% del salario. Caso de examen, ¿cuánto tendría que pagar de indemnización si la persona trabajó un año y le pagaban 10,000 quetzales mensuales? O sea, sería hacer la regla de 3 entre 10,000 sobre un 30% más. Y eso lo vamos a resolver el día lunes. En la base legal que la tenemos en el artículo 90, artículo quinto, párrafo quinto, dice asimismo las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sean. Fíjense, o sea, no importa cuál es la naturaleza que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, salvo que se diga no constituye ventaja económica todo eso en el contrato. Debe entenderse que constituyen el 30% del importe total del salario de vengado. Entonces, muchos ponen en sus contratos, no se entiende que la ventaja económica constituye ningún porcentaje del salario. Se van a dar estas prestaciones, pero no constituyen ventajas económicas. Entonces, ahí sí no opera lo del 20%. Bien. Quiero saber si hay alguna duda hasta ahorita. Bien. ¿Qué es salario? ¿Qué constituye el salario? La ley nos lleva a todas estas prestaciones. Miren, salario ordinario es mi salario base. Aguinaldo y bono 14 son bonos que constituyen salario. Las comisiones, ¿se acuerdan cuando hablamos del camioncito? Las comisiones constituyen salario. Las prestaciones en especie constituyen salario. Especie significa, ¿se acuerda que hablamos, verdad? Que me están dando la comida como pago del salario, pero no la comida, sino víveres. Me están dando, sí, de repente, sí, también desayuno, almuerzo, cena, etcétera. Y las utilidades. ¿Cuáles son las utilidades? Miren, con esos temas que solo tocamos por encimita, escúchenlos en clase, pero definitivamente yo no les voy a hacer preguntas sobre utilidades, pero sí les quiero comentar. ¿Qué son utilidades? Utilidades es cuando al final del año la empresa ve cuánto ganó y ganó 1,000,000. Entonces tiene como una costumbre darle un 0.5% de lo que se ganó a sus trabajadores, dividido entre todos ellos. Entonces, al final del año, aparte de mi aguinaldo, me dan un dinerito ahí por utilidades, ¿verdad? Lo que ganaron. Eso también es salario. A la hora, ¿para qué sirve saber esto? Sirve a la hora de indemnizarme, que todo esto es salario. Las horas extraordinarias, yo todo esto lo puse en amarillo, pero es igual. Las horas extraordinarias son salario. De esas ya hablamos, ¿verdad? Me pagan extra cuando yo trabajo extra. El séptimo día, que generalmente es domingo, también es salario. Los gastos de representación también son salario. Y el recargo en el servicio, que no es la propina. Saben ustedes que lo que me cobran a mí en la factura del restaurante no es
propina, es recargo del servicio, aunque diga propina, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué no es salario? Miren, las dietas. Cuando yo voy a una reunión, yo no soy empleada, ¿cómo va a ser que las dietas son salario? Los viáticos tampoco son salario, eso es nada más un dinero que me dan para poder ir a un lugar. Las propinas, o sea, las verdaderamente propinas, esas no son salario. ¿Mm? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno le dice a un mesero, esto lo vamos a volver a repetir el día lunes, cuando uno le dice a un mesero, aquí está tu propina, ese dinero es un dinero extra para él, pero uno se lo tiene que dejar en la mesa. Por eso es que mucha gente dice, no, 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 quíteme la propina de ahí, porque la propina la voy a dejar yo en la mesa, porque esa sí le queda al mesero. La otra no le queda al mesero, la dividen entre todos los meseros, pero ese recargo por servicio entra dentro de los impuestos y dentro de todo el tema del restaurante. Entonces, las propinas que le doy al que me corta el pelo no son salario. Pero el horror, la barbaridad la comete el patrono cuando le dice al trabajador, mira, te voy a pagar 1,000 de base más tus propinas. Pero tus propinas no es salario, eso es aparte. Pero ellos le dicen así a la gente. Te voy a pagar en los meseros, ¿verdad? Te voy a pagar 1,000 más tus propinas. Pero las propinas no son salario. Ese es un dinero extra. Y las ventajas económicas son comida, dijimos, ¿verdad? Transporte, gasolina, que se le da extra al trabajador, pero no son salario, salvo a la hora de indemnizarlo. Ahí sí ya constituyen el 30% del salario. Muy bien. Entonces, este tema, miren, lo vamos a repasar el lunes, porque ahorita lo estamos viendo prácticamente al final de la clase y ustedes pues ya están cansados. Quiero contarles que ya no voy a pasar asistencia la otra semana, realmente ya yo puse los 5 puntos a todos, entonces, ¿cuál es el objeto de pasar asistencia? Y además tenemos que avanzar con 2 clases que nos quedan para repasar. Todavía nos quedan estos temas, miren. Calcular liquidaciones, no es fácil. Miren, cálculo de prestaciones laborales, miren todo esto. Y la Organización Internacional de Trabajo. Atrasados. ¿Sí? Diga. Nos quedamos atrasados, dije. No, no estamos atrasados, porque el lunes terminamos. Tenemos 2 clases todavía, en esas 2 clases vamos a repasar. Les voy a poner casos desde el fin de semana para quienes no me escucharon. El fin de semana busquen por ahí, creo que les mando un mensaje el Canvas, ¿verdad? Que yo voy a publicar los casos. Son casos que vamos a ver en clase. Y después, entre semana, les voy a publicar para hacer un cálculo de prestaciones laborales. Ese lo vamos a aprender primero y después lo vamos a repasar en casos. Yo quisiera saber si hay aquí alguien que me puede apoyar. Yo soy muy mala en la tecnología, entonces quiero saber si alguien me puede apoyar para que en los grupos, incluso podemos entrar a otro Google Meet, para que podamos hacer grupos de 4 o 5 personas de acuerdo a lo que ustedes quieran y que esos grupos en clase puedan trabajar los casos y después los resolvemos ya todos conmigo. No sé si alguien puede hacer ese trabajo en Zoom. Hay quienes lo pueden hacer. Entonces, si alguien lo puede hacer, yo voy a preguntar el lunes. Fátima, ¿me hace usted el favor? Si quiere, nos comunicamos más tarde o el lunes para que usted me comente qué necesita, si tenemos que hacerlo en este mismo Google Meet o lo hacemos, yo le rogaría que tal vez entre temprano, tipo 7 menos 10 a la clase el lunes, para que usted me platiquemos cómo lo podemos hacer. Y entonces usted toma los grupos que hubo en clase, digamos Oliver y Samuel juntos, y los grupos, el 1, el 2, esos,
y los podemos en algún momento, tal vez el miércoles o tal vez el lunes, como a las 7:30, entrar para que trabajen en grupos y podamos resolver los casos. Los casos van a ser de diversa índole, pero también hay un cálculo de prestaciones. Entonces, ahí vemos si usted me puede hacer esos grupos para que trabajen en grupo y después unimos a todos en clase para que podamos resolver, ¿sí? Entre todos vamos a resolver. Es la única forma de estudiar esos casos que vamos a trabajar en el examen. No hay otra forma. Solitos ustedes en su casa, oyendo música y viendo el WhatsApp, va a ser imposible que logren trabajar casos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda respecto a nuestra presentación del día de hoy y todos los temas que vimos. Si no, pues ahí lo dejamos el día de hoy. Tengan muy feliz fin de semana. Estén pendientes. Sí, David, dígame. Buenos días, licenciada. Solo, ¿qué fue lo que dijo sobre la calculadora para ingresarlo al examen? Ustedes pueden entrar calculadora. El problema es que hoy día todos usamos nuestro celular como calculadora. Pero si tienen, yo creo que sí. Porque ahí hay cuentas más avanzadas, literalmente. ¿Ustedes tienen calculadora? Sí. Sí. Pueden entrar su calculadora, porque necesitamos hacer estos cálculos de prestaciones laborales, por lo de las ventajas económicas y por lo de las vacaciones proporcionales. O sea, por eso les digo, el lunes es para aprender a hacer prestaciones laborales. Y quiero que tengan todos su calculadora, pero ahí pues tienen la de la computadora, tienen la del celular, ¿verdad? Pero en la clase solo pueden entrar en el examen calculadora, no celular, ¿ok? Entonces eso fue lo que dije. ¿Alguien más con alguna duda? Gracias, licenciada. Bueno, entonces por favor, están pendientes de las 2 próximas clases, son fundamentales para poder hacer ese examen. Pasen muy feliz fin de semana. Nos vemos. Feliz día, licenciada. Feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día, señor. Feliz día, muchachos.